Bueno, lo que vamos a ver hoy es una introducción a los derechos humanos. En primer término, lo que vamos a ver es una definición de derechos humanos. Los derechos humanos, por supuesto, son derechos que tienen todas las personas, sin importar el sexo que tengan ellas, sin importar la raza de esas personas, la edad, tanto tengan muy corta edad como una edad muy avanzada, por supuesto, le corresponden todos los derechos humanos, sin importar la religión, el partido político al cual siguen o simpatizan, la condición social, cultural o económica. Estos derechos humanos están contemplados en nuestro país en la Constitución Nacional y también en distintos instrumentos internacionales vigentes en la República Argentina. Recordamos que estos instrumentos internacionales de derechos humanos en Argentina tienen jerarquía constitucional, quiere decir que tienen el mismo importancia o la misma jerarquía que la Constitución Nacional y forman parte integral de la Constitución Nacional. ¿Cómo es el mecanismo de incorporación de los tratados humanos, de los tratados de derechos humanos? En la reforma de la Constitución Nacional del año 1994 se incorporaron junto con la reforma 10 tratados internacionales de derechos humanos y posteriormente se incorporaron 2 más con un mecanismo que crea esa reforma constitucional del año 94. El mecanismo que prevé nuestra Constitución Nacional es que primero los tratados internacionales tienen que ser aprobados por el Congreso, por las 2 cámaras, para que tengan vigencia dentro de nuestro derecho. Posteriormente, el Congreso vuelve nuevamente a sesionar y con una mayoría agravada, que es de 2/3 de cada uno de los miembros de las cámaras, vuelve a aprobar esos tratados y con esa segunda aprobación los tratados adquieren la jerarquía constitucional. Por supuesto que los derechos que están comprendidos en estos tratados no reemplazan artículos, partes o derechos de nuestra Constitución Nacional, sino que son complementarios de los derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional. Aquí tenemos una pirámide donde se puede ver la jerarquía de las normas constitucionales en nuestro país y vemos que en la cúspide de la pirámide, la parte superior de la pirámide, se encuentra la Constitución Nacional y esos 11 tratados internacionales de derechos humanos que la complementan. Esa es la normativa máxima de nuestro país. Después vemos que debajo de estas dos, la Constitución y los tratados, están también los tratados sin jerarquía constitucional, que son aquellos que forman parte de nuestro derecho porque fueron aprobados por el Poder Legislativo, pero no gozan de jerarquía constitucional. No pasaron por ese mecanismo especial que el Poder Legislativo le da para que tengan jerarquía constitucional. Aquí tenemos estos tratados que están vigentes en nuestro país. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es más conocida como Pacto de San José de Costa Rica, y es la normativa que modificó prácticamente todo el derecho procesal y penal interno, fundamentalmente el derecho penal de los menores. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y su protocolo. Para algunos autores de derecho constitucional, el protocolo constituye un tratado independiente. En general, para todos forma parte del Pacto Internacional. Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos y su protocolo. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Este tratado también es muy importante y ha tenido una importancia fundamental en el derecho interno, ya que modificó muchas normativas en las cuales se le dio acceso a la mujer
a distintos ámbitos en los cuales no tenía acceso. Por ejemplo, los cupos en el Congreso, cupos en los empleos públicos, en las listas de los partidos políticos, etc. Convención contra la tortura y otros tratos y penas civiles inhumanas o degradantes. Convención sobre los derechos del niño, otro tratado muy importante para nosotros porque esto modificó todo el tratamiento penal de los menores. A partir de la incorporación de esta convención en el derecho interno, los menores no pueden ser condenados por penas privativas de la libertad o aplicarles penas de ningún tipo, solamente algún tratamiento de recuperación. Esto es el motivo por el cual los menores que cometen delitos en general no tienen penas privativas de la libertad. Y además de ello, todos los antecedentes que tengan como menores en general no pasan cuando pasan a la etapa de mayores. Esto justamente es por la Convención sobre los Derechos del Niño. Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas y Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de lesa humanidad. Esta convención también es importante porque generalmente todos los atentados contra el orden constitucional son considerados crímenes de lesa humanidad y este tratado internacional permite que estos delitos no prescriban, ¿no? ¿Cuáles son las características que tienen los derechos humanos? Por empezar, son universales. Ya vimos en la definición de derechos humanos que se aplican a todas las personas independientemente de su extracto o nivel social, su religión, su raza, su sexo y su edad. También son imprescriptibles. Tenemos que saber que en el derecho no hay nada que sea eterno. Ni siquiera, digamos, las penas que están denominadas como perpetuas son eternas, sino que todo tiene una vigencia temporal dentro del derecho. Todo prescribe con el paso del tiempo, pero los derechos humanos son imprescriptibles, o sea que siempre están vigentes, no importa el tiempo que pase. También los derechos humanos son progresivos, porque la existencia de algún derecho o de varios derechos no impide que surjan derechos nuevos de mayor categoría o que cubran alguna otra deficiencia que pueda haber. También los derechos humanos son irrenunciables, quiere decir que ninguna persona puede renunciar a un derecho humano que le corresponde. No puede renunciar, son irrenunciables. También son intransferibles, nadie puede vender o comercializar un derecho humano que tiene porque son cosas que no están dentro del comercio. Y también son inalienables porque no se pueden suprimir. Los derechos humanos tampoco se pueden suprimir. Inviolables. Los derechos humanos deben ser respetados, no pueden ser violados, y fundamentalmente el Estado es el que tiene la responsabilidad de bregar que los derechos humanos no sean violados. También son obligatorios, quiere decir que los derechos humanos de las personas tienen que ser respetados por todos y fundamentalmente tienen que ser respetados por el Estado. También son integrales porque un derecho humano no puede hacer que me supriman otro. Al reconocerme alguno de los derechos humanos, esto no da derecho a que me supriman otro, sino que los derechos humanos son integrales. Todos los derechos que existen están vigentes. También son exigibles porque la Constitución Nacional prevé mecanismos para exigir el cumplimiento de estos derechos humanos cuando alguien no nos cumple los derechos humanos o viola nuestros derechos humanos. Y finalmente los derechos humanos son internacionales, porque también la comunidad internacional tiene que intervenir cuando dentro de algún país los derechos humanos son violados. Hay una clasificación de derechos humanos que tiene que ver con la época en que fue apareciendo cada uno de estos derechos humanos. Tenemos los de primera generación, que son los que se denominan civiles y políticos, que recordamos que estos aparecieron con ese movimiento internacional que se llamó el constitucionalismo clásico, que surgió por allá por el siglo XVII y que buscó la limitación del poder absoluto del Estado y que bregó porque todos los países tuvieran una constitución escrita, o todos los estados tuvieran una constitución escrita
para limitar el poder absoluto estatal y la violación de los derechos de la persona. Estos derechos de primera generación se encuentran en nuestra Constitución en el artículo 14. Los derechos de segunda generación, también denominados económicos, sociales y culturales, son los que surgieron con el constitucionalismo social, aquel movimiento que fue posterior al constitucionalismo clásico, que surgió en el siglo XIX a partir de la industrialización y aquellos abusos que hubo por parte de la clase empresaria contra los trabajadores. Y justamente este movimiento, que es el constitucionalismo social, lo que buscó es incluir normas en la Constitución que protejan los derechos de los trabajadores. Recordamos que este movimiento llegó a Argentina en la década del 40 y estos derechos se incluyeron en la Constitución Social del año 49. En la actualidad, en nuestra Constitución actual, están vigentes en el artículo 14. Y finalmente los derechos de tercera generación, que en nuestro país se incorporaron con la reforma constitucional del año 1994, entre lo que encontramos los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, etcétera. Todos esos derechos modernos que en general son derechos que pertenecen a distintos grupos o categorías sociales. Aquí tenemos un pequeño cuadrito en el cual está esta clasificación de derechos de primera generación, segunda y tercera generación, con algunos ejemplos de los derechos que corresponden a cada una de estas categorías. Bueno, ahí hemos terminado la clase de hoy.